Muy buenas tardes. En esta oportunidad nosotros somos el grupo de lo cual les vamos a presentar el trabajo monográfico, lo titulado Posibilidades y limitaciones del Perú para enfrentar la crisis financiera internacional. Nuestro grupo está integrado por el compañero Ávila Flores Ítalo, por Inca Córdoba Diego y por quien les habla Zumba Yala Nigeri. Esta monografía está asignada para el curso de macroeconomía dictado por el profesor Paul Gonzalo García. A continuación, ¿qué es o qué son las posibilidades? ¿Qué presenta este trabajo? ¿Qué le demostramos en este trabajo? Este trabajo tiene como fundamento el investigar el objetivo de realizar un análisis de la crisis económica internacional y los impactos en nuestro país. La coyuntura internacional muestra vulnerabilidades principalmente en el comercio internacional. La intención en el estudio que es de este trabajo es observar los factores que condicionarán aún más la inserción de las economías en la América Latina, sobre todo en nuestro caso Perú, pues, Bueno, ¿no? prosiguiendo con la exposición, vamos a pasar al capítulo 2, que es el análisis histórico de las causas de la crisis global. En este momento el expositor seré yo, Diego Inca Córdoba, y prosigamos. Bueno, acá tenemos varios ejemplos de las crisis que han existido a nivel de la historia de la humanidad, pasando de la Gran Depresión de los años 30 hasta la última crisis que hemos vivido en la eurozona y en Estados Unidos del 2008. Bueno, la Gran Depresión de los años 30, también conocida como la caída de la bolsa de valores en Wall Street, Jueves Negro o simplemente la Gran Depresión. Surgió prácticamente de la especulación que existió a nivel mundial y la sobreproducción de las empresas. Sobreproducción queremos decir que hay empresas que en ese momento fabricaban demasiados productos, por lo cual la población no pudo consumirlo y incitó a que las empresas estas redujeran los precios y los costos, por lo cual generó esta gran crisis. Hay que tomar en cuenta que fue la peor crisis a nivel de la humanidad y bueno, ha sido la que ha durado más. Eh, bueno, la solución de la crisis, simple, con el señor John Maynard Keynes, que implantó una metodología la cual significaba la inversión a las diversas instituciones económicas y monetarias para poder dar empleo a las personas que habían perdido sus empleos, deben que haber una crisis total. Bueno, acá vemos una caricatura de la época y que simplifica, ¿no? Que tanto la caída de la bolsa de valores de Wall Street generó un efecto dominó entre los bancos, entre los países del mundo, ¿no? Ya que eran siempre dependientes a la economía estadounidense. Y acá vemos otra imagen acerca de la Gran Depresión, que fue la inversión a las zonas de construcción por parte de la ideología de Keynes. Bueno, la relación japonesa de los años 90, bueno, también conocida como el colapso de la burbuja, se divide en cuatro etapas que comenzó en los 90 hasta el 93. Bueno, esto surgió por la gran crisis que había surgido por la devaluación del dólar, que simplemente pasó de 160 yenes hasta 124. Bueno, para salir de esta crisis se tuvo que invertir demasiado los sectores económicos debilitados, con un monto de 13.2 billones de yenes dirigidos a la inversión, como dije anteriormente. La crisis de México, de 94 a 95, bueno, esto se surgió prácticamente simple porque un partido político siguió con su ideología y, bueno, no se dio el poder, por lo cual generó que la economía no cambie y se mantenga en una pantalla simple, y lo cual perjudicó que no entre nuevas ideas al país, ¿no? Bueno, la crisis se convirtió en 95 a raíz de una devaluación abrupta como medida inevitable ante la disponibilidad de mantener un nivel deseado de tipo de cambio y una profunda caída de nivel de reserva internacional. Bueno, por suerte, para salir de esta crisis en México, tanto instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, BPI o el Banco Mundial invirtieron para que este país saliera de la crisis. La crisis financiera internacional de Asia 97-98,
Bueno, esto fue conocido también como la primera gran crisis de la globalización. ¿Por qué? Porque en ese momento ya se hablaba sobre este tema de la globalización y bueno, como antes se mencionó, también pasó algo parecido con una crisis del 30, que generó un efecto dominó en los países asiáticos, que acá podemos observar, de Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, Filipinas, Corea del Sur. Para salir de esta crisis, por suerte, existió lo mismo que en México, la inversión de los órganos institucionales económicos mundiales. Claro, pero teniendo en cuenta que tuvieron que hacer un paquete de ajuste estructural para cambios de de esa manera de percibir la economía de los países asiáticos. Bueno, las crisis últimas que hemos vivido de 2008, la crisis financiera que surgió en Estados Unidos, cuando el banco de inversión Lehman Brothers se declaró en bancarrota. Bueno, acá esta crisis surgió prácticamente por el colapso de la burbuja inmobiliaria, que prácticamente se debe a la venta de hipotecaria a varias personas que tal vez no contaban con el dinero suficiente para solventarse y por lo cual concretó el comienzo de esta crisis, ¿no? Que aún se vive, pero no a una gran escala como se vivió en ese tiempo, y lo cual es manejable por el país norteamericano y por suerte no repercutió mucho en el país. Bueno, la crisis financiera del 2010 en la eurozona, que comenzó todo en Grecia por la caída del euro. Lo bueno de esta idea que se surgió la creación de esa zona euro fue que se pudo manejar una sola moneda y la circulación de esta fue más fácil, más factible. Pero lo contrario, lo desfavorable de esto fue que tanto que una economía de un país, en este caso fue Grecia, eh, su caída de su economía hizo que todos los países de la zona euro también sean afectados. Y bueno, actualmente se vive esa crisis. Los bancos europeos tienen una propiedad de cantidades considerables de deuda soberana, de modo que la preocupación sobre la solvencia de los sistemas bancarios europeos o sobre la solvencia de la deuda soberana se refuerza negativamente. Bueno, acá hay que tener en cuenta que hay países que en Estados Unidos, en Europa, que están con una economía negativa conocida como los PIGS. ¿Por qué PIGS? Son un conjunto de países, Portugal, Irlanda, España y Grecia. Bueno, siguiendo con la exposición, capítulo 3, vamos a hablar sobre la situación económica del mundo actual, ¿no? Bueno, la situación económica del mundo, los países afectados actualmente se viven crisis de alrededor del mundo, algunas más grandes que otras, sea por la locación o por nivel socioeconómico, lo cual afecta directamente a tales países o regiones como los países con que estos se relacionan económicamente. Bueno, hablamos sobre Europa. Han pasado 4 años desde entonces la crisis de Grecia, que hablamos anteriormente. Bueno, aunque pasó lo de Grecia, la economía se está recuperando y bueno, aún se mantiene débil, pero aún seguimos en recuperación, ¿verdad? Bueno, en esta sección, prácticamente lo que queremos resaltar acá es el gran eje que es China. Y bueno, ha hecho que los tigres del Asia tengan un poco de influencia también en el nivel mercado mundial. Bueno, en América Latina y el Caribe, ¿qué más decir, no? Una economía en levante, en sumo crecimiento por parte de países tanto de la zona sudamericana como el Caribe y parte de México. Bueno, ha sido la zona con más beneficios a nivel mundial. Y prosiguiendo Estados Unidos, aunque la crisis de 2008 afectó un poco en esta economía, se está recuperando también, implementando nuevos términos para la economía, nuevos métodos para poder solventarse. Y por último, África, que se encuentra inmerso en una década de dinamismo económico con una previsión de crecimiento de alrededor del 5%. La inversión de mercados asiáticos ha hecho que esta zona del mundo sea también crezca a paso ligero y sea beneficioso para ¿no? Bueno, los efectos de la crisis en los países industrializados simple,
Los efectos que repercuten en las actuales crisis vividas son una índole económica totalmente, ya que en mayor parte, aunque parezca irónico, los causantes de tales crisis son estos mismos países industrializados o desarrollados, ya que por el mal manejo de sus operaciones o por la incertidumbre del mismo. Actualmente se vive una crisis controlable en tales países, pero los efectos que esto provocan aún no se pueden arreglar. Bueno, la inflación de los precios entre los factores que esperan para el 2014, tales países industrializados utilizan los apogeos de regiones económicas como la latinoamericana para poder realizar el mercado. Bueno, eso sería todo los capítulos 2 y 3. Muchas gracias. Pasando al siguiente capítulo, en este caso le vamos a explicar y vamos a identificar cuáles son las causas que nosotros creemos fundamentalmente para la crisis que está desarrollándose actualmente, ¿no? Como punto principal tenemos a lo que es la inflación, el cual, como todos sabemos, es la elevación de precios mayormente de los productos de primera necesidad, ya sea de aquellos que están conformados dentro de la canasta familiar, como por ejemplo los cereales, los productos de pan llevar de casi todos los días, ¿no? Estos son de primera necesidad y posiblemente esos son medidos y normalmente cada año, ¿no? Que se establece una cierta cantidad de costo para la canasta familiar y la diferencia que está tanto entre los salarios que nosotros percibimos con el precio o con lo que nos cuesta obtener estos productos. Ahora, si bien es cierto en el Perú la crisis de la inflación se dio en la década de 1980, y 1990, ¿no? En la que los incrementos de los precios se disputaron por adquirir productos de primera necesidad para el problema de cada día. O sea, no se pensaba en el mes, no se pensaba quizás en comprar productos para un cierto tiempo, no, sino se pensaba fundamentalmente en el día, ya que no se sabía qué era lo que iba a suceder al día siguiente, se iban a bajar o se iban a subir mucho más los precios, y además de que pues no alcanzaba, ¿no? Los costos. Ahora pasando, como bien les mencionaba, la inflación y todo lo que sucedió fue a partir de los años 1980. El crecimiento se basó y se inició, bueno, quizás de forma casual, con el primer gobierno de Alan García, el cual tuvo como repito, su primer gobierno con poca experiencia y escasez de asesores, en el cual existió una gran inflación, la cual afectó a toda la nación, a todo nuestro país de forma global, donde muchas familias sufrían para obtener productos, como ya les mencioné, de primera necesidad, ya sea leche, arroz, pan, azúcar, realizando enormes colas. De repente muchos de ustedes que puedan observar este video, exposición, se van a dar cuenta preguntándole a sus padres cómo antes se hacían las colas para conseguir estos productos. Además, muchas familias se quedaban sin obtener estos productos. De esta manera, nosotros de forma fundamental le colocamos quizás esa falta de experiencia, esa falta de conocimiento sobre el gobierno de un país, quizás de forma indirecta la culpabilidad hacia nuestro expresidente Alan García, ¿no? El cual quizás pudo ser un factor principal para que la inflación llegase a esos números tan exorbitantes en el cual pudimos ser testigos en la gran mayoría. Ahora, pasando a lo que es el capítulo número 5, el cual le mostramos y le indicamos lo que es los mecanismos de transmisión hacia la economía peruana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si bien sabemos qué es lo que sucedió o fueron los causantes de la transmisión o la llegada hacia nuestro país, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Por ejemplo, como punto principal tenemos al acceso restringido hacia el financiamiento externo. Como sabemos, la crisis global ha tenido sus orígenes muy lejos de nuestras fronteras. No se inició en nuestro país, pero como el mundo económico actual es netamente globalizado, lo que sucede en un lugar sucede en el otro, o lo que nace en un lugar termina en el otro, o le afecta al otro, pues los efectos de la década, de lo que pueda ocurrir, como le refiero, en cuestiones de la economía, no se queda atrás, también repercute en otro. Además, según Titelman, Pérez y Pineda,
en un artículo que lo presentaron en el 2009, los cuales mencionan los principales mecanismos de transmisión de los efectos de la crisis a la economía, que encontramos el acceso restringido, como les mencioné, al financiamiento externo, ¿no? Al quizás poder obtener ese apoyo del exterior, los cuales y los cuales afectaron también en la reducción de los flujos de comerciales. Y siguiendo con lo que manifiesta, pues Cuba en un artículo presentado en el 2009 menciona que el ámbito comercial y el ámbito financiero son las vías por donde la crisis golpea al resto de las economías, son aquellos muros donde principalmente va a atacar y es donde se viene abajo pues todo, ¿no? En el caso peruano no fue la excepción. Así que analizamos pues, ¿no? las perspectivas que hemos tenido en cuenta en relación a esto, ya sea en el ámbito comercial o en el ámbito financiero. Ahora, por ejemplo, en lo que es la reducción de los flujos comerciales, tenemos la disminución de los precios como commodities y la disminución de los volúmenes exportados. Pues en este caso los precios fueron fluctuantes, ¿no? Variaron demasiado. Ahora, con respecto a los volúmenes exportados, ya dejamos de exportar. En esas épocas, pues, nuestro nivel de exportación era muy alto. Pues, cuando empezó lo que es la inflación, nuestra economía se retrocedió, ¿no? Nuestra exportación retrocedió. Ahora, con respecto, por ejemplo, a las remesas disminuyeron totalmente. Por ejemplo, como las remesas tienen una importancia, ya que, digámoslo así, en esas épocas mandar dinero al Perú era como que mandar céntimos, porque el valor del dólar se había incrementado totalmente y cuando uno quizás enviaba dólar, el cambio era pues abismal, ¿no? El cambio era totalmente y se perdía casi todo ese dinero. Como un ejemplo, en el 2008 el BCR totalizó el ingreso de remesas en valor a 2.437 millones de dólares, el cual tuvo una participación en el PBI de que en el 2000 tuvimos de 1.3 a 1.9%. Quizás uno puede decir, bueno, pero es 0. Tanto por ciento. No, en este caso nosotros en cuestiones al PBI, en lo que es decimales, pues no, estamos hablando de miles de millones de dólares, que el cual marca la diferencia entre un año y otro. Ahora, concluyendo ya lo que es la crisis financiera, cómo afectó hacia nuestro país, el impacto que tuvo en la economía peruana fundamentalmente, tenemos lo siguiente, ¿no? Que la crisis ha hecho efectos profundos y duraderos en la actividad económica a nivel mundial, no solamente en otros países, sino en nosotros, y no solamente en nosotros, sino también en nuestros vecinos. Si bien es cierto que el Perú ha contado con instrumentos sólidos para hacerle frente a la crisis, a los efectos de la crisis, como ya sabemos, mucho de los países, por ejemplo, nuestro país posee los productos no tradicionales, los cuales fueron fundamentales para que nuestro país se mantenga y no sea muy afectado por ese suceso que tuvimos, ¿no? con respecto a lo que es la crisis de la economía mundial, de la crisis financiera. Ahora, con respecto, por ejemplo, para analizar estos efectos, la crisis de nuestra economía fue mediante variables cuantificables. Nosotros nos dábamos cuenta cuánto aumentaba y cuánto disminuía, que podían expresar, como le repito, la magnitud del impacto que tenía en nuestro país. En este caso, otros países observaban que nosotros éramos menos afectados, pues, ¿no? Y gracias, por ejemplo, a lo que es los productos no tradicionales que nosotros exportábamos, ¿no? Un ejemplo, un producto tradicional, la palta seca que enviábamos a la India y cosas así, ¿no? Los cuales tuvieron mayor dinámica y siguieron principalmente en la macroeconomía, ¿no? Ahora, los efectos, por ejemplo, en el Producto Bruto Interno, en el PBI, para los años de lo que es la crisis financiera, pues nuestro PBI disminuyó brutalmente. Quizás disculpen por la palabra, pero disminuyó totalmente. Hubo un cambio, pues, que afectó tanto a nuestra economía como al gobierno. Ahora, con respecto a la disminución de la balanza comercial, esos productos, aquellos que tenían un intercambio total entre aquellos consumidores y los comerciantes, pues disminuyó, ¿no? Y los precios pues fueron demasiado cambiantes,
los cuales afectó tanto al bolsillo pues de aquellos ciudadano a pie, ¿no? Y al gobierno fundamentalmente. Para concluir este trabajo que le hemos expuesto a su persona, le vamos a adjuntar lo que es el trabajo en Word, en el cual ustedes se van a poder explayar mucho más en todo lo que nosotros le hemos mencionado. Agradecemos el apoyo de nuestros padres y de nuestros compañeros, así como del profesor, el cual nos brindó todas aquellas indicaciones y aquella ayuda que muchos de nosotros tenemos. Este fue el grupo el cual expuso posibilidades y limitaciones del Perú para enfrentar la crisis financiera internacional, ¿no? Muchas gracias.